Tutorial completo y actualizado de cómo funciona el Infonavit en 2024. Un tutorial educativo y actualizado de esta prestación que tenemos relacionada para poder comprar una vivienda. Y es que si bien podemos acercarnos a los bancos a solicitar un crédito hipotecario, pero también se tiene esta otra alternativa del Infonavit, donde podemos escoger uno u otro o incluso se pueden hacer combinaciones. Adicional, como lo mencionan en su página, han existido ciertos cambios, ciertas reformas, donde esta prestación se ha ido modificando. Y como lo mencionan, no solamente está la alternativa para adquirir una vivienda, puede ser para terrenos, remodelar la vivienda o también para esta combinación que les decía a través de pagos bancarios o combinaciones. Y vaya que han cambiado las circunstancias drásticamente. El Infonavit de ahora es muy distinto a como era hace varios años, donde las tasas eran más altas, incluso los créditos no bajaban y cada año iban subiendo, estaban en unidades variables. Ahora la situación es distinta, pero vamos a revisar las ventajas, las desventajas, consideraciones, costos, tasas de interés. Si alguien no está muy enterado en cómo funciona o qué es esto del Infonavit, partamos de ahí. Es una prestación de ley, como lo podemos ver en el artículo 29 de la ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores. Es una obligación para los patrones determinar el monto de las aportaciones del 5% sobre el salario de los trabajadores. Dicho de otro modo, de tu sueldo, el que estipuló la empresa, una parte la va a depositar a una cuenta aparte que no es tu cuenta bancaria y es una subcuenta destinada para un ahorro para la vivienda. También existe un caso similar para un ahorro para el retiro a través de las Afores, pero esa es otra historia. Y estas aportaciones se van a hacer de manera bimestral, es decir, tú vas a ir viendo cómo va creciendo, tanto por un efecto de rendimientos como por las aportaciones subsecuentes que vayan haciendo en la empresa. Aquí un pro y un contra. Por un lado, en lo que utilizas este crédito para la vivienda, ese dinero no se queda estancado en una cuenta bancaria o en una cuenta que no genere rendimientos, sino esta subcuenta es administrada y va generando cierto rendimiento por inversiones. Aquí te dejo la historia desde el 2013 hasta el 2023 con la información que se tiene pública. La consideración es que si bien el rendimiento en algunos años sí supera la inflación por 1, 2, 3%, pero también los rendimientos han sido modestos. No han sido rendimientos espectaculares, sino más bien lo de la inflación y quizá un poco más en algunos años. Y algo que te recomiendo hacer al finalizar este video, viene información muy valiosa, es que puedes consultar información específica de tu cuenta, ver los movimientos, los depósitos, cómo ha ido creciendo y ver información relevante. Hay un portal como este que aparece aquí en pantalla, donde tú puedes acceder con tu número de seguridad social, con tus usuarios personales, y no puedes crear una cuenta si no has hecho este proceso para que puedas acceder. Bastará con que desde un buscador pongas mi cuenta Infonavit, veas que es un sitio oficial para no caer en algún fraude, que termina en .infonavit.org.mx. Ahora, como ya lo anticipábamos, este recurso que es tuyo y que va creciendo conforme va pasando los años laborales, lo vas a poder utilizar con diferentes fines. El más tradicional y el que viene a la mente cuando pensamos en Infonavit es el de adquisición de una vivienda, pero también hay algunas otras alternativas, como lo estamos viendo aquí: construcción, reparación, ampliación, mejoramiento, pago de pasivos, adquisición en propiedad de suelo destinado para la construcción de sus habitaciones, es decir, terrenos. También vale la pena aclarar cosas que no están relacionadas o que no hace el Infonavit. Ellos directamente no son los constructores, los desarrolladores que te van a vender la vivienda. Más bien es un organismo que está relacionado a temas financieros, al crédito, a la aprobación del crédito, justo a la evaluación y a todo el proceso, pero no te van a construir tu casa, no te van a vender directamente la propiedad. También si alguien dice, oye, yo quiero que ese dinero me lo entreguen para otras cosas porque quiero poner un negocio o cualquier fin ajeno a lo que estamos revisando, no se va a poder entregar, aunque sí hay una modalidad donde te lo pueden entregar para tu retiro, ya lo platicaremos. Y es que esa es una pregunta bastante común. Oye, quiero retirar dinero de la Afore, quiero retirar dinero del Infonavit para cualquier fin que alguien puede tener, y la ley es muy clara y hay reglas justo de en qué momento se pueden retirar. Podrá haber ciertas excepciones muy contadas, por ejemplo en el caso de las Afores por desempleo, una cantidad muy chica, por matrimonio, una cantidad también muy chica, pero al final no vamos a poder retirar todos los recursos. Lo mismo para el caso del Infonavit, que si bien una pregunta también muy natural es, oye, ¿qué pasa en un determinado momento que no lo utilice? Ya sea porque así lo decidiste o porque quizás solicitaste un crédito pero al banco y no directamente en el Infonavit. En ese caso en particular vas a poder juntar los recursos del Infonavit que eran para la vivienda
con los recursos para tu retiro que están asociados al Afore. En ese caso, recuerda que la edad de retiro del Afore es entre los 60 y los 65 años, o después de esa edad inclusive. En ese caso, tu ahorro sigue generando rendimientos, se junta con el dinero del Afore y también, en caso de llegar a faltar, se puede reclamar por los beneficiarios. Todos estos trámites que estoy platicando los haces directamente en el Infonavit y son gratuitos. Pero bueno, vamos a explicar con detalle cómo funcionan los requisitos, las condiciones, la tasa de interés. Hay mucha información, entonces pónganse cómodos. Este video llega gracias a las consultorías gratuitas para un plan personal de retiro, donde te harán una proyección personalizada. Te explicarán cómo pagar menos impuestos legalmente y cómo funcionan las inversiones reguladas de un PPR. Aprovecha los últimos lugares y aparta tu lugar. Desde hace unos años se estipuló un esquema de puntaje. Dependiendo de condiciones personales que ahora vamos a revisar y adicional de condiciones de la empresa donde trabajas, vas juntando puntos. Esos puntos son muy importantes entenderlos porque de eso va a depender la aprobación del crédito. Como puedes observar en pantalla, hay un puntaje máximo como trabajador, como persona de 694 puntos. Y por otro lado, la empresa donde trabajes puede también contribuir a juntar puntos, en este caso hasta un máximo de 566. Si hacemos la suma de ambos, nos da un total máximo de 1,276 puntos. La clave la ponemos aquí abajo. Necesitamos 1,080 puntos para comprar una casa, 980 para el caso de un terreno, 880 para construcción. Aquí está el resumen para que no perdamos de vista estos números. Todos terminan con 80. Construir 880, terreno 980, comprar casa 1,080. Vamos a comenzar explicando los que suman puntos del lado de la empresa. Aquí si bien pues no tenemos mucho el control, no hay mucho que se pueda hacer. Por ejemplo, la ubicación de la empresa, el giro de la empresa, existe un cierto catálogo que dependiendo del giro puede juntar diferentes puntos, la rotación de personal en la empresa y que pague puntualmente las aportaciones. Eso es algo que está obligado a hacer por ley, debería de estar pagando puntualmente. Pero bueno, si hay ciertos atrasos o algo a nivel empresa, eso incluso afecta a nivel trabajador. Y me imagino que eso lo pusieron para que los trabajadores estemos muy pendientes de la información, de que sí se estén haciendo las aportaciones. En caso de alguna anomalía, se reporta a la empresa directamente o a las autoridades. Y pasemos entonces ahora a los que sí tenemos el control o van a depender de situaciones personales. Vamos a ello. Pero antes ayúdame con algo muy sencillo para que yo pueda seguir haciendo estos tutoriales. Una manita arriba y un comentario me ayuda mucho para que yo pueda seguir haciendo videos que contribuyan a la educación financiera. Aquí lo tenemos, factores como la edad, el nivel de salario, el ahorro que se tiene, el tiempo trabajando y el tipo de contrato que tengas, si es de forma permanente o si es un trabajo eventual. Y es que no hay que confundir dos conceptos que están relacionados pero son independientes. Una cosa es el esquema de puntos, que eso es cumplir con los 1,080 o con la tabla que veíamos hace unos momentos, que nos va a dar el derecho a solicitar un crédito. Pero eso no tiene que ver con el monto. Oye, es que yo tengo más puntos que la otra persona, pero le autorizaron un crédito mayor. Bueno, es que dependen de cosas diferentes. Y aquí está la relación. Los puntos derecho a solicitar un crédito si cumplimos con el nivel de puntaje requerido y un mayor salario puede estar asociado a un mayor monto del crédito. Ahora, observemos con detenimiento este gráfico que me parece maravilloso para entender el monto al cual podríamos aspirar a través de un crédito del Infonavit. En la parte inferior está el salario mensual, para que cada quien ubique dónde podría situarse en este momento o a futuro. 10,000, 15,000, 20,000 y así seguimos con el gráfico. Y de este lado tenemos el monto del crédito. Esta información está en miles simplemente para efectos del gráfico. Simplemente agrégale 3 ceros. Hagamos juntos algunos ejemplos. Veamos por ejemplo el caso de 25,000 aquí abajo. En ese caso el crédito sería aproximadamente o a lo que se podría llegar a aspirar de 812,000. Otro ejemplo, 10,000. En ese caso hablamos de un crédito de 521,000. Y así nos vamos moviendo a lo largo de la tabla y vemos que en algún momento ya supera los 2 millones de crédito. Ahora bien, cada estrategia que quieras seguir, si es comprar, remodelación, reparar, pagar una hipoteca, comprar un terreno, tiene un diferente nombre. Cada uno tiene sus reglas y sus estrategias particulares. Vamos a ver una tabla resumen. Miren aquí la cantidad de opciones y variantes que existen para los diferentes tipos de estrategia. Pero bueno, aquí te dejamos un resumen bastante bueno
con qué es lo que se quiere hacer y cuál sería el producto asociado. Y una pregunta que seguramente ha surgido a estas alturas es, oye, ¿y por qué necesito un crédito que no se supone que es un dinero que está pagando la empresa? Acuérdate que son cosas distintas. Por un lado, tú sí vas a tener un saldo en una subcuenta asociado a la vivienda. Ese dinero te corresponde y lo puedes ejercer para una vivienda. De forma adicional y complementaria, te dice el Infonavit, ok, se te va a entregar ese saldo, pero adicional para que te alcance para la vivienda, porque al final pues puede ser un saldo que se va creciendo y se va juntando, pero puede que no sea suficiente para pagar la vivienda en su totalidad. De ahí que necesitamos complementar, quizá con ahorros propios, con enganche, con dinero que tú tengas. Adicional, puedes recurrir al crédito Infonavit, aunque también están los productos bancarios que ya los hemos platicado y que también de forma educativa ya hemos hecho tutoriales de créditos de otros estilos. Ahora bien, los que estarían más relacionados a la operación de compra de una casa serían estos que estamos viendo aquí. Desde uno muy tradicional como un hipotecario similar a la lógica bancaria, pero a través del Infonavit. También está, como lo mencionaba, la combinación de aquí que es Infonavit más un crédito bancario. Juntar dos tipos de préstamos, que es el Cofinavit. Hay otro tipo de créditos o de productos que están más orientados a la construcción, como estos que estamos viendo aquí en pantalla. Y ahora, pregunta obligada, ¿cuáles son los requisitos? Aquí te dejo un resumen con los principales que están directamente en las reglas para el otorgamiento de créditos. El uso de suelo debe ser habitacional, porque existen otros tipos de uso de suelo, como comerciales. La ubicación debe estar en una zona urbana de riesgo bajo. La vida útil debe ser de al menos 30 años mínimo comprobables de la casa como tal. Debe de tener las instalaciones sanitarias, hidráulicas, eléctricas, acceso a servicios públicos, acceso a pavimentado, a guarnición, a banqueta. Otra pregunta que quiero traer al lugar es ¿cómo se hace el pago del crédito en caso de solicitarlo? Porque hay que recordar que tenemos el 5% de las aportaciones de tu salario. Esas van a continuar, la empresa las va a continuar haciendo, pero tú ya tienes una deuda, tienes un crédito. Aquí te compartimos este diagrama que me parece muy bueno. De entrada vas a pagar capital. ¿Qué es el capital? Lo que va a ir disminuyendo tu deuda. Oye, debo 500,000, ¿cuánto se va a capital? Pues la cantidad que se vaya a capital va a ir disminuyendo poco a poco de esos 500,000 a 495,000, 490,000 y así hacia abajo. Vamos a pagar también intereses como todo crédito. Se van a pagar seguros. Ahorita voy a hablar un poco más de los seguros. Y todo eso es una retención que te van a hacer de manera mensual de tu salario. Ahora bien, la aportación patronal de ese 5% de tu salario, que es una prestación que te corresponde, se va a ir directamente a reducir el capital. Acuérdate que eso es lo que nos interesa. ¿Cuánto reduce el capital? Porque lo que se va a intereses, pues eso es un costo financiero. Lo que se va al pago del seguro, pues es un pago también de una comisión de un costo financiero. Y lo que nos interesa es esta reducción del capital. Aquí una regla de montos. En caso de tener un salario mínimo, el pago mensual no superará el 20% de todo el pago mensual y si es mayor será hasta el 30%. Y aquí está algo que seguramente te estabas preguntando. La relación entre salarios y tasas de interés. Es curioso cómo lo manejan en el Infonavit, que funciona de una manera completamente diferente a los bancos. Ahorita regresamos a esta tabla. La lógica tradicional bancaria normalmente funciona que entre más ingresos tengas en tus cuentas, en tus comprobantes de nómina, en el flujo que recibes en la cuenta bancaria, te pueden ir mejorando las condiciones de tasa. Más ingresos, mejor tasa. En el caso del Infonavit funciona al revés. Mientras el salario sea mayor, la tasa va a ser también mayor, justamente lo inverso del banco. Y aquí podemos ver que funciona con diferentes rangos que tenemos aquí publicados, que van desde un 3.76 hasta un 10.45 cuando se gana más de 20,133 de salario mensual. Oye, que se ganan 30,000, 40,000, 50,000, 10.45. Ese es el tope que se tiene en este momento. Oye, caigo en alguno de los rangos, pues va a ser la tasa que corresponda. Veamos algún ejemplo concreto. Oye, que estoy alrededor de los 8,000 pesos. Bueno, pues va a ser cercano al 4% porque cae en este rango. Y obviamente cuando ya se va a solicitar un crédito, como funciona del mismo modo en los bancos, también en el caso del Infonavit, tenemos un documento que se llama tabla de amortización, donde ahí va a estar muy claro cuánto se va a intereses, cuánto vas a pagar en total, cuánto se va a pagar los seguros y viene el desglose. Veamos este ejemplo directamente que salió de la página. Se tiene un salario base considerado para esta simulación de 15,000 mensuales.
En ese caso, ahí tenemos publicada la tasa de interés del 8.05%. El monto del crédito, 603,996, y tenemos la tabla de amortización conforme van evaluando los meses. Por un lado tenemos, conforme pasa el mes, el saldo que tenemos de deuda. Ese debe ir disminuyendo conforme se van haciendo las aportaciones a capital. Enseguida vamos a tener la columna de intereses. Ese es un costo financiero, tal cual como cualquier crédito que pagas intereses, pues es un costo que se paga, y en este caso es de 4,000 y tantos. Podemos ir viendo cómo se va modificando a lo largo de los meses. Tenemos ciertas comisiones, en este caso no son tan significativas, ya platicaremos de ello más adelante. El pago de tu retención mensual. En este caso, fíjate cómo estás tú pagando 4,554.55 en este ejemplo. Una gran parte se va a intereses, cerca de 4,000, y lo demás se va después de las comisiones y otros pagos al capital. Y finalmente también las aportaciones patronales que continúa haciendo la empresa, para llegar al saldo final después de sumar los costos financieros y restar los pagos que se van haciendo. Como una regla general de los créditos hipotecarios, ya sean bancarios o el caso del Infonavit, los primeros meses, los primeros años inclusive, vas a ver que va disminuyendo poco a poco, porque la gran mayoría se va a un pago de intereses. En este ejemplo lo veíamos, de 4,500 y tantos, cerca de 4,000 era para pago de intereses. Eso es porque al principio la deuda es más grande. Conforme vas avanzando a través de los meses, a través de los años, se va haciendo la aportación patronal, tú vas cumpliendo, se va reduciendo la deuda y entonces tú vas a continuar haciendo el pago de los 4,500, pero la gran diferencia es que como la deuda es menor, la cantidad que se va a intereses pues va disminuyendo. Entonces ahí cambia la relación y vemos cómo empieza a bajar con más fuerza. Ahora también una ventaja. Conforme vas teniendo un sueldo mayor, ya sea porque vas subiendo en la escala corporativa, te van subiendo de puesto, vas teniendo algún aumento, ahí también ese 5% de las aportaciones patronales va a ser mayor. Entonces, a lo mejor sacaste un crédito a muchos años, empezaste con un nivel salarial, va subiendo y también ahí se va a aportar con mayor fuerza. Y una preocupación genuina es, oye, ¿qué pasaría si alguien se aventura en un crédito de este estilo y se entra en una situación de desempleo? Bueno, como lo estamos viendo aquí en pantalla, en esa situación se haría una reestructura bajo un proceso donde cambiarían los pagos hasta por 6 meses. Digamos que vas a tener que pagar una cantidad menor del 10% de la mensualidad que correspondería si hay que pagar ciertos seguros, ciertas comisiones, no es exacto el 10%, pero se pagaría una cantidad menor. Esto se puede utilizar cada 5 años, digamos, esta ventana para poder hacer esta pausa de un pago menor. Pero bueno, hay que considerar que se tiene. Ahora, quiero terminar con este comparativo entre créditos Infonavit y un banco para que puedas comparar y cada quien se eduque financieramente. Por un lado, tenemos en los bancos que ya hablamos que si tú puedes tomar el control donde el enganche, a mayor enganche podemos aspirar a un mayor monto. En el caso del Infonavit ya vimos que el monto depende como tal del salario. 2. En los bancos, un buen historial crediticio, un buen buró de crédito puede ayudar a mejorar también las condiciones y la tasa. Del lado del Infonavit ya vimos que la tasa también depende más del salario que del historial. 3. En este momento que se está grabando el video, las tasas del Infonavit rondan entre un 3.76 y 10.45. En los bancos sí depende mucho de cada quien. Encontramos un dato promedio publicado en Banco de México, que en este momento está en 11.51 con información a marzo del 2024. Ese es el promedio. He visto tasas de interés de un 10, de un 9, de un 8 y tantos, pero eso va a depender mucho de la persona. También hay tasas del 12, del 13. 4. El Infonavit en estos momentos tiene tope de 2.7 millones aproximadamente. En el caso del banco depende mucho de tus ingresos, de tu historial, de las condiciones que te aprueben y puede ser para arriba. He visto créditos de 5 millones, de 8, de 10 millones. Ahí sí existen créditos muy elevados. 5. En ambos podemos unir créditos con otra persona, entonces estas sí quedan en empate. Y finalmente los plazos. En el caso del Infonavit son de 5 hasta 30 años. Hay que ver las reglas, depende del producto. Y en el caso bancario, aunque también puede haber excepciones, lo más común es ver de 5 a 20 años. Aquí te dejo algunas consideraciones finales. Verificar que tu empleador esté aportando lo correspondiente, que veas en tu portal cómo va incrementando con el tiempo la cantidad, que hagas un comparativo no solamente con el Infonavit, sino adicional con algunos bancos. Si tú das abonos, se van directamente a capital, no intereses, y eso ayuda a que se pague más rápido y se paguen menos intereses en todo el crédito.
y revisar constantemente la evolución de tu saldo en caso de tener el crédito. Aquí tienes la información, creo que estuvo bastante completo y es un tutorial muy bueno introductorio. Ya sabes que si me ayudas con una manita arriba y este tema gusta, voy a ir sacando tutoriales actualizados, incluso revisar los diferentes productos que se tienen. Y también aprovecho para recordarte que aún nos quedan lugares para las consultorías gratuitas de Plan Personal de Retiro de PPRs. Lo dejo aquí en los comentarios y también aparece en pantalla. Si tú lo que estás viendo es una consultoría especializada para un plan personal de retiro. No olvides dejar tus comentarios, tus dudas, trato de leer todos los comentarios y nos vemos en los próximos episodios educativos. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.